Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Espero que hayan tenido unas excelentes Pascuas, juntamente con la familia, que seguramente tuvieron ocasión de reunirse para compartir esa noche de Navidad. Y bueno, hoy ya estamos a 27 de diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? La mayoría de nosotros decimos eso. Estamos a tan solo 4 días de que este año 2020 culmine. Y no sé ustedes, pero en lo personal me gusta hacer balances de lo que fue el año. Y sé que para la mayoría, a raíz de toda esta pandemia que nos azotó, que azotó el país y el mundo, tal vez no sea un balance muy favorable, muy positivo, muy halagüeño. Y tal vez también para otros es un balance de dolor, de tristeza, de escasez tal vez, y otro sinnúmero de situaciones. Hoy quiero que nos centremos en lo que Dios nos quiere hablar, porque al margen de las situaciones difíciles que acabo de mencionar y tal vez muchas otras que vivieron tal vez ustedes, hay razones para agradecer a Dios. Hay muchas razones y hoy quiero compartir con ustedes ese mensaje, pero antes les pido que me acompañen a orar como lo hacemos regularmente, para que sea nuestro Dios y Padre pues enseñándonos, guiándonos por medio de su palabra y podamos encontrar. Yo sé que en el curso de esta enseñanza ustedes y yo vamos a hallar muchas razones para poder agradecerle a Dios. Entonces, sin más preámbulos, entremos en ese tiempo de oración y acción de gracias. Señor Dios y Padre, queremos agradecerte en esta última semana de este año 2020. Gracias Dios, como siempre te lo decimos, no nos cansamos de mencionarlo, porque tú has sido fiel, Padre, porque tú has sido clemente, misericordioso. Y la prueba, Señor, es que estamos aquí de nuevo reunidos con este grupo de amigos que podemos juntos compartir tu verdad inerrante. Esa verdad eterna de tu palabra, Señor, esa verdad que sigue sosteniendo nuestras vidas, esa verdad que nos sigue llenando de razones para vivir, esa verdad que nos estimula, esa verdad que nos da vida y como también le hemos mencionado en otras oportunidades, esa verdad, Padre Santo, que nos da esperanza. Quiero, Señor, que nos hables, Padre. Gracias porque en tu palabra hallamos todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Y porque tu palabra, como tú mismo lo dijiste, Señor, sigue siendo la verdad. Te pido por aquellas personas que están en medio de aflicciones, de pruebas, de duras pruebas tal vez, por situaciones de enfermedad, de quebrantos de salud. Te pido, Señor amado, para que tú restaures sus vidas según el propósito de tu voluntad. Y también por aquellos, Dios, que tal vez todavía están apesadumbrados, porque probablemente has llamado a alguno o algunos de sus parientes a tu presencia en los últimos meses o semanas. Dios, tú que eres el Dios de toda consolación, te ruego que seas para ellos esa fuerza y fortaleza en estos momentos y que, como ya también lo mencioné, la esperanza que tú nos ofreces pueda reposar en sus corazones, en sus vidas. Yo te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Y bien, como les estaba diciendo hace un momento, hay muchas razones, ¿no?, para nosotros agradecer a Dios. Quiero mencionar dos textos que me encantan y que me animan y que me estimulan además a poder buscar, a poder ver durante todo este tiempo lo que Dios ha hecho. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 18, dice la palabra de Dios: den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Y en el Salmo 103 es un salmo que hoy vamos a estar
escudriñando en detalle algunos aspectos o algunas de las afirmaciones o declaraciones de el salmista, en el Salmo 103, versículo 1 y 2, el salmista expresó lo siguiente: Alma mía, alaba al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y este mismo pasaje del Salmo 103, verso 1 y 2, en la traducción en lenguaje actual o TLA, más conocida como TLA, dice esta porción bíblica: con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Así que hoy quiero que veamos, ustedes y yo, en este pasaje cuatro razones por las cuales debemos estar agradecidos con el Señor. En primer lugar, podemos ver con claridad, como lo expresa el salmista, por perdonarnos compasivamente. En el Salmo 103, verso 3 y luego los versos 8 y 10, dice la palabra de Dios: Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre, ni nos guarda rencor todo el tiempo. No nos ha dado, este versículo 10, en lo personal, todos los días viene a mi mente cada vez que necesito confesarle a Dios algo. Ese versículo para mí es especial, muy especial, y es una de las razones por las que a diario, cada momento tal vez, lo doy gracias a nuestro Dios. Dice el verso 10: no nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. Este es un aspecto muy importante para tener en cuenta en nuestra vida espiritual y nuestra relación y comunión con Dios. Por cuanto si no recibiéramos el perdón de Dios, estaríamos todavía cargando con ese pesado lastre de nuestras culpas, de nuestras faltas, tal vez confesas, pero sin la certidumbre del perdón de Dios. Aquí dice el salmista, como lo leí al comienzo, que Él perdona todos nuestros pecados, y la razón por la que Él perdona nuestros pecados es porque es compasivo, misericordioso, paciente y abunda en fiel amor. Creo que ustedes y yo estaremos de acuerdo en afirmar que si no fuera por la paciencia de Dios y por ese abundante amor, no podríamos recibir ese perdón, esa compasión que Él nos otorga a diario. Y como les decía hace un momento en ese versículo 10, Él no nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos da el trato que merecen nuestras maldades. Imagínense que Dios en ustedes y en mí aplicara el castigo que merecerían nuestras acciones, y no solamente las acciones, porque sabemos que nuestros pecados contra Dios no se limitan al plano de la ejecución de las acciones, pero también de los pensamientos y aún de lo que hablamos muchas veces. Y recordarán claramente como David lo dijo, ¿no? En el Salmo 139, cuando él habla de esa omnisciencia y esa omnipresencia de Dios, él dice que Él conoce nuestro andar diario, nuestro levantar, nuestro caminar, que aún cada pensamiento que hay en nosotros es conocido por Él y que ni siquiera hemos emitido palabra y Él ya la conoce. Si Dios nos condenara o nos juzgara o nos pagara conforme a esas rebeliones, ustedes y yo no tendríamos oportunidad. En Isaías capítulo 43, verso 25, el profeta escribió, o mejor dicho, Dios, hablando a través del profeta Isaías, dijo lo siguiente: yo soy quien por amor propio perdona tus crímenes. Esta es la versión TLA, habla de crímenes, las infracciones a la ley de Dios, los pecados contra la ley de Dios, aquí son descritos en esta versión moderna como crímenes, pero continúa diciendo, y no tendrá presentes tus pecados. Y una vez más aquí dice que es por amor a sí mismo, como dice aquí en esta versión,
de la Reina Valera 60. Por amor de mí mismo es que yo borro tu maldad y que ya no me acuerdo de tus faltas o de tus pecados. Y en el libro de el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versos 31 al 34, dice textualmente: el Señor dice, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron a pesar de que yo fui como un marido para ellos. Nota aquí la expresión marido. La iglesia, entre otras cosas, un pequeño paréntesis, es descrita en las Escrituras como la esposa de Dios, como la esposa de ese cordero inmolado. Entonces aquí dice que Dios fue como un marido para el pueblo de Israel, y aún en esa condición de fidelidad, de lealtad, de permanencia con su pueblo, dice aquí que ellos no cumplieron o invalidaron ese pacto. Pero dice el verso 33, las palabras de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros: ese es el pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 34, ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, pues todos me conocerán, dice Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus faltas. Y escuchen bien lo que dice: y me olvidaré de sus pecados. Y aquí lo tengo en negrilla en mis notas: es la decisión del Señor. El perdón entonces que Dios nos otorga, producto de su compasión, es por decisión propia, por supuesto, por amor a nosotros, por paciencia, por bondad, por misericordia, porque Él no invalida su pacto, porque lo que Él promete, lo cumple. Ahora, quisiera hacer una pequeña aclaración aquí, porque alguien que escuche textualmente ese versículo dirá: bueno, entonces Dios se olvida, o sea que no es Dios. Lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías es que Dios decide dejar en el pasado todos aquellos agravios, todas aquellas faltas y ofensas. No es que literalmente se le borren de su memoria. Lo que pasa es que ya con el sacrificio de Cristo, del cual hablamos en las pasadas semanas de Navidad, acerca de la venida de Jesús, Dios toma la decisión de perdonarnos. Entonces es la primera razón para que ustedes y yo agradezcamos al Señor finalizando este año 2020. Él nos ha perdonado compasivamente. Qué bueno, qué satisfactorio, qué tranquilizador, qué alentador, qué consolador es saber. Sé que para todos nosotros, que Dios a través de Jesucristo ha borrado nuestras maldades, ha perdonado nuestros pecados, todas aquellas ofensas que hemos causado, todos aquellos agravios a su ley perfecta y divina. En segundo lugar, por levantarnos permanentemente. Y sigo leyendo versículos de ese Salmo 103 que usamos hoy como referencia o como base de nuestro estudio de hoy. El versículo 4 del Salmo 103 dice: Él salva mi vida de la muerte, me corona de fiel amor y compasión. Ya hablamos en el primer punto de esos dos atributos de Dios, su gran compasión y de su amor. Pero aquí dice que Él salva mi vida de la muerte. Y podríamos traerlo de forma textual en este periodo 2020, en estos casi 10 meses donde Dios ha sido tan fiel con ustedes y conmigo. Algo que el pasado 24 de diciembre a medianoche, ya para 25, orábamos con mi esposa, con mis hijos, con nuestro yerno y mi suegra, dándole gracias a Dios, porque es duro saber, y las estadísticas, como ustedes y yo a diario lo escuchamos, de muertes por COVID eran cada vez más y más altas, y más afectaciones a las personas, y más personas, perdónenme la redundancia, siendo alcanzadas o tocadas por este letal virus. Nosotros fuimos salvados, nosotros fuimos resguardados bajo la bendita mano y la misericordia de Dios. Es una razón supremamente importante para agradecerle a Dios.
nos ha levantado permanentemente, nos ha guardado, nos ha, como dice una canción, resguardado, nos ha tenido en su mano, como esa canción hermosa que somos como esa niña de sus ojos que cuida, que protege, que preserva, que libra de la muerte, libra de esas duras y complicadas situaciones. Me enredé. En el Salmo 145:14 también el salmista expresó: el Señor levanta a quienes caen y sostiene a los que están angustiados. Qué palabras tan hermosas, tan alentadoras, ¿no les parece? ¿Cuántas veces hemos caído, así no sea, ¿cómo lo explico? Por cosas graves, diría yo, por darle un título, un nombre, pero cuántas veces hemos desfallecido, cuántas veces nosotros hemos sentido no poder seguir, y sobre todo durante este año tan pero tan difícil. Creo que para nadie, al menos en nuestra memoria, no hay un año tan complicado como este, pero el Señor nos levantó cuando caímos, nos levantó cuando desmayamos, nos levantó cuando sentimos no dar más, como decimos popular y coloquialmente, cuando todos quisimos botar la toalla, cuando sentimos que las fuerzas, como decíamos en otras enseñanzas pasadas, nos fallaban, cuando sentíamos que nuestro vigor físico y espiritual estaba totalmente por abajo, cuando veíamos esto con escepticismo, cuando hace unos meses atrás la incertidumbre nos rodeaba. Bueno, todo lo que nuestros sentidos y nuestras mentes percibieron, pero Él nos sostuvo. Y dice aquí: a los que están angustiados. Yo sé que todavía hay personas que están angustiadas. Tal vez la última semana escuchamos de muchas muertes, como decía en el punto anterior, pero también de pronto personas cercanas a nosotros, familiares, que seguramente han sido alcanzados por esta pandemia o por otro tipo de mal, no solamente a nivel de salud. Es claro y es evidente que la parte financiera fue tocada de una forma significativa en la mayoría de los hogares, pero Dios nos ha sostenido. No nos ha dejado desamparados, no nos ha faltado nada. Bendito y alabado sea el Señor, que sé, como dice la palabra, que no hemos, como decimos popularmente, pasado una sola noche o un solo día sin tener alimento en casa, y como lo decía antes, nos ha guardado nuestra integridad física y sobre todo la integridad espiritual. Así que yo les animo para que hoy demos gracias a Dios por levantarnos día a día, permanentemente, por estar ahí, por estar a nuestro lado, por hablarnos a través de su Espíritu Santo y decirnos todo lo que hemos aprendido tal vez durante estos años, y que durante este último año se ha reafirmado en nuestro corazón promesas de protección, de dirección, de cuidado, promesas de provisión. Todo eso lo hemos visto y lo sé, ustedes y yo. Y en el Salmo 73:26 dijo el salmista: puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Amén, amén. Es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Si estamos con Él y Él en nosotros, tenemos suficiente. Si Él está con nosotros, no tenemos nada que temer. Nos va a levantar, nos va a sostener, nos va a sustentar. Él lo ha prometido. Y sé que si hacemos un balance concienzudo como lo estamos haciendo en esta mañana, podemos concluir que así ha sido. En tercer lugar, otra razón por la cual debemos estar profundamente agradecidos a nuestro Padre es porque ha actuado justamente. En el Salmo 103, de nuevo, versículo 6, dice: el Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. Sé que es un versículo que para nosotros es un gran aliciente. Justo y hace justicia. Uno de los atributos de Dios es que es un Dios de justicia. Y dice que a quienes se les ha hecho daño. ¿Saben? No sé, en lo personal hemos experimentado, nosotros y nuestra familia, esa justicia de Dios. Él es un Dios de rectitud. Él es un Dios que está actuando a veces
puede que nuestra mente y nuestros sentidos nos jueguen una mala pasada, nuestro corazón a veces piensa que Dios no está obrando, pero Él está obrando permanentemente, como estamos recordándolo en la mañana de hoy. Él hará justicia cuando se trata de ejercer esa equidad. Confiemos en Él y agradezcámosle, porque de nuevo, así no lo veamos en este momento, Dios está obrando. Dios es un Dios activo, Dios es un Dios que está trabajando para ejercer la justicia. Y como lo decía también semanas atrás, todo lo que Él tenga para nosotros en su justicia, en rectitud, se hará porque Él es Dios y porque lo que Él dice se hace. En el Salmo 37, versículos 5 al 7, la invitación de David, del salmista, es la siguiente: entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. Y algo que estábamos hablando estos últimos días es esa inequidad que por supuesto a nosotros nos agobia. Pero Dios, dice acá, nos anima a no enfurecernos, a no perder la tranquilidad y la confianza en Él, porque hay muchas cosas que ciertamente se hacen porque son regidas, por supuesto, por personas que no tienen temor de Dios. Y entre otras cosas es por eso que Dios nos llama y nos estimula por medio de Pablo en su epístola a Timoteo a orar por nuestros gobernantes para que ellos puedan gobernar con justicia y con equidad y tener realmente tranquilidad nosotros como hijos de Dios. Pero al margen de que no haya justicia en temas de equidad, como lo decía hace un momento, aquí la invitación es entregarle todo eso a Dios. Entregarle tu causa, entregarle tu vida, entregarle tus planes, entregarle tus propósitos, entregarle todo. Ahora que en 4 días estamos despidiendo este año 2020, todo absolutamente. Y por supuesto, en el próximo mensaje que Dios permita pueda compartir con ustedes, podremos hablar al respecto de poder mirar un futuro promisorio, un futuro de mayor justicia, mayor equidad para con el pueblo de Dios, porque es promesa de Él. En el Salmo 65, 4 y 5 dice también el salmista: afortunados los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. Vuelvo a repetir esa frase. En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. Dios mío, porque eres justo, contestas nuestras oraciones con hechos asombrosos, mostrando tu justicia. Gente que vive lejos, aún al otro lado del mar, confía en ti. Así que este versículo también nos anima a confiar en el accionar de Dios, en su obrar, como lo decimos coloquialmente, regularmente. Somos afortunados los que Dios eligió. Estamos en Él y Él en nosotros, como lo aprendíamos en estas noches navideñas que compartimos con muchas personas meditando acerca del anuncio y la venida de ese Salvador prometido para estar en nosotros permanentemente, como lo decía en el pasado sermón. Y dice aquí que gente aún que vive lejos, gente de todo lugar. Recordemos entonces, amados amigos, que Dios es el mismo, que Él no cambia y que Él no hace acepción de personas. El Señor nos dice, y lo hemos estudiado en muchos pasajes también, que tan solo debemos clamar a Él, confiar en Él, esperar en Él, y Él actuará. Dios es bueno. Dios ha atendido las súplicas de todos nosotros, pero como les decía, no se desanimen, no desmayen, no se dejen vencer por el temor, no se dejen vencer por las estadísticas que, entre otras cosas, hablan de un año entrante difícil, de lo cual hablaré después, pero no pensemos en eso. Estamos dando en este día honra y gloria a Dios y gratitud por lo que ha hecho en nosotros, en nuestras familias y a través de nosotros. Y en cuarto lugar,
por enseñarnos provechosamente. En el Salmo 103, verso 7 dice, Dios dio sus enseñanzas a Moisés y le mostró a la gente de Israel las maravillas que Él puede hacer. Dios le enseñó a cada uno de los profetas, Jesús le enseñó a sus discípulos y nosotros hemos sido enseñados por Dios. Lo leía en el primer punto, en el texto de Jeremías, donde dice que Dios nos enseña provechosamente. Él nos muestra a través de su palabra, nos enseña. Yo no puedo pensar, sí puedo pensar, pero creo que nuestra vida carecería de significado, carecería de esperanza. Tal vez si no tuviéramos todas estas enseñanzas durante todo este tiempo, y no me refiero a este año nomás, sino durante toda nuestra vida, quiero mencionar eso, nosotros no podríamos hablar de gratitud a Dios. Al contrario, tal vez como en el pasado, que había quejas, renegar, mucha gente maldecía, etc. Pero hoy estamos dándole gracias a Dios porque a través de su palabra nos ha enseñado provechosamente. En el Salmo 25, 8 y 9 también dice la palabra, el Señor es bueno y justo. Por eso les enseña a los pecadores el camino correcto. Él guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera. Y la manera de Dios es esa. La manera de Dios enseñarnos es, pon tu mirada en mí, confía en mí, como ya lo dije antes, espera en mí, yo te enseñaré el camino, yo te mostraré. Eso es espectacular. Es espectacular porque a veces somos dubitativos en cuanto a eso, pero Dios también señalará el camino por el cual debemos transitar. Sus planes y propósitos, de los cuales también ya hablamos en otra oportunidad. Y en el Salmo 32:8 dice, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Qué hermoso. Y sé que Dios ha sido guía por medio de su palabra, como dice el Salmo 139:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos ha guiado, nos ha iluminado y lo seguirá haciendo porque así lo prometió. Y por supuesto, palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan, dándole ánimo a sus discípulos, advirtiéndoles de su partida, pero también dándole la promesa de ese Consolador, de ese Santo Espíritu que vendría a morar en nosotros y hacer esa guía y esa dirección permanente, como lo hemos también hablado en el pasado. Le pediré al Padre y les dará otro Consolador, otro Consejero, dice otras versiones, para que esté con ustedes siempre. El Consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Y el verso 26 dice que el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará, nos enseñará y nos recordará todo lo que Dios nos dijo. Así que tenemos 4 cosas bien puntuales por las cuales agradecer hoy a Dios: por perdonarnos compasivamente, por levantarnos permanentemente, por actuar justamente y, en cuarto lugar, por enseñarnos provechosamente. Qué bueno es entonces, antes de concluir, recordar hoy, aparte de esas 4 cosas puntuales. Yo sé que, como decimos popularmente, en el tintero quedaron tal vez muchas más cosas por las cuales ustedes y yo estamos agradecidos por Dios, o con Dios, perdón. Y yo les animo para hacer un pequeño y sencillo ejercicio. Hagan una lista ahí en sus casas, hoy mismo. Hagan una comprobación de aquellas cosas que fueron difíciles. Hagan ese paralelo de aquellas cosas que fueron una dura prueba, tal vez, como decimos nosotros. Pero en el margen derecho, coloquen todas las razones que ustedes tienen para agradecerle a Dios. Y estoy totalmente seguro, sin temor a equivocarme, que habrá muchas más razones, que la lista del margen derecho será mucho más extensa, porque hay muchas razones para estar agradecidos con Dios. Hoy quiero mencionar algunas, aparte de las que mencioné en este sermón de 4 puntos.
Hoy recuerdo lo que Cristo ha hecho en mi vida durante este año 2020. En primer lugar, por supuesto, por tenerme con vida y a cada miembro de mi familia. En segundo lugar, porque me tomó de la mano todas las veces que lo necesité y me seguirá tomando de su mano todas las veces que lo necesite. Porque me enseñó a sonreír y agradecer aún en medio de las dificultades y de las duras pruebas. Porque también me enseñó a llorar, tal vez, y a dejar ir lo que tengo que dejar ir. Me enseñó a despertarme cada mañana agradecido con el don de la vida y a acostarme con la cabeza tranquila, confiando en su protección y en su cuidado. Pero también me enseñó a caminar muy lento y sin preocupaciones, aunque a veces, confieso, es algo que me cuesta mucho. Me enseñó algo muy importante, a abrazar, así sea a la distancia, a aquellas personas que lo necesitan. Me enseñó a amar mucho más de cerca a las personas que están a mi lado y a darles la mano cuando lo pude hacer. También me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en las cosas, no siempre en las pruebas, en lo sencillo, en el poder despertar, como lo he dicho muchas veces, en el poder ver, en el poder hablar y comunicarme con ustedes, con mis hijos, el poder disfrutar un día de familia, el poder saber que estamos con vida, ya lo dije, y que solo tengo que abrir mi corazón para poder escuchar a Dios. Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo, y que si yo no perdono, soy yo el que queda prisionero, y que para perdonar primero tengo que recordar cuánto Él me perdonó, como vimos hoy en esta predicación. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor, y que lo contrario al amor solo trae dolor y resentimiento. También me enseñó durante este año que me ama a través de lo que yo soy o como soy, porque me amó primero. Me enseñó que los milagros sí existen, y vaya que hemos visto muchos milagros, y solamente el hecho de vivir es un milagro. El estar con vida hoy en esas familias es un milagro. El tener pan en nuestra mesa día a día es un milagro. El poder respirar, hablar y todo es un milagro. Me enseñó que no siempre recibiré el bien, pero que yo debo actuar siempre, porque soy su hijo y porque debo honrarlo y dignificar su nombre. Me enseñó a confiar en Él a pesar de esas difíciles situaciones y a levantarme cada vez que estaba débil. Me enseñó a buscarlo desde adentro de mi corazón y no desde afuera. Me enseñó a alejarme sin enojarme. Me enseñó que debo conocer la vida, que debo reconocer, en la vida cuando me equivoco y aprender de mis equivocaciones. Me enseñó también que debo aprender a cuidar, a esperar, a regar, a recoger. Me enseñó que en esta tierra tan solo es un corto de tiempo mi estadía y que yo ocupo tan solo un minúsculo espacio en esta tierra, pero un gran lugar en su corazón. Me enseñó a buscar en Él la felicidad y a vivir en su paz, pero también que debo esforzarme cada día en compartir su luz en medio de tanta oscuridad, de tanta zozobra y de tanto escepticismo. Me enseñó a disfrutar de las cosas pequeñas, como ya lo dije, y a observar que cada día es una oportunidad. Y me enseñó a valorar el hecho de que siempre, siempre ha estado conmigo, está y va a seguir estándolo. Y que aunque yo dude y tenga miedo, solo debo confiar, porque su mano de amor está ahí conmigo. Me enseñó sobre todo a confiar en Él, a pesar de mí mismo. Me enseñó mucho, me enseñó todo. Y quiero que ustedes y yo le demos gracias a nuestro Dios por todo lo que nos enseñó durante este año y por estar con nosotros. Padre, muchas gracias, Dios. Hoy tal vez es un buen momento, Señor, para detenernos en el ajetreo diario, en medio de nuestras dudas, de nuestro dolor, de nuestra tristeza, para recordar todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, gracias por perdonarnos permanentemente. Gracias por levantarnos constantemente cuando hemos sentido desmayar. Gracias por recordarnos que tú eres un Dios de justicia y que lo que tú has prometido lo llevarás a cabo.
y que tú, Señor, peleas por nosotros y que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias también, Padre Santo, por enseñarnos día a día a través de las vivencias, por enseñarnos a través de nuestra debilidad que en ti podemos ser fuertes y por enseñarnos a valorar lo más importante que tenemos, que es nuestra relación contigo. Como dijo el salmista, pueden mi cuerpo y mi alma desfallecer, pero si te tengo a ti, yo tengo todo. Y en lo personal, gracias te doy, aparte de lo más importante que es tu presencia en mí. Te doy gracias por tolerarme, por comprenderme, por ser tan paciente, Señor, conmigo, por no pagarme conforme a mi rebelión, por mostrarme que eres compasivo y misericordioso, y por recordarme que estoy en tu mano y que no hay un lugar en el cual pudiera estar más seguro. Pero también quiero darte infinitas gracias, porque después de ti tengo una excelente mujer, tengo una excelente ayuda, a Pili, Señor, y te doy gracias por ella, por su corazón y por todo lo que representa en mi vida, en este ministerio que por gracia me permites desarrollar. Gracias también por mis hijos, por nuestros hijos, por Mari y Santi, por la obra que un día comenzaste en ellos y que estás perfeccionando y que terminarás como en mí, pero también por tus planes para con ellos, porque sé que tienes planes de bien para ellos, para Pipe, el esposo de Mari, para nuestro amado y hermoso nieto, pero también para nuestro hijo y Laurita, Señor, y su familia. Gracias también por mi suegra, Señor, porque a pesar de su avanzada edad, está lúcida, con salud y con vigor. Gracias por cada miembro de mi familia, Dios, porque todos están bien. Y porque aunque algunos están sufriendo algunos quebrantos de salud, sabemos que tú, Señor, estás con ellos, ahí, ayudándoles y fortaleciéndoles. Gracias, Dios, por cada día. Gracias por cada amanecer. Gracias por cada puesta de sol. Gracias por el alimento que hay en casa. Gracias por poder ver, por poder escuchar, por poder comunicarnos, por poder entender lo que nos dicen. Pero sobre todo, hoy nuestra alma te bendice, como aprendíamos en el primer versículo de hoy. Y no queremos olvidar ninguno de tus beneficios. Por todo esto y por mucho más, gracias por todo. Gracias por tanto. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje les haya animado como a mí. No olvidemos ninguno de los beneficios, ninguna de las bendiciones, grandes, medianas y pequeñas, porque todo viene de Dios. Espero que celebren en la misma paz que celebraron la Navidad, este final de 2020, y de todo corazón, a nombre de Pili, de nuestros hijos, de nuestro yerno, nuestro nieto, le deseamos a todos y cada uno de ustedes un muy bendecido 2020, con la esperanza de que el 2021 será mucho mejor. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Les amamos de corazón y damos gracias a Dios por su palabra. Cuídense muchísimo. Un abrazo grandísimo, fraternal, de todo nuestro corazón, y que Dios continúe bendiciendo sus vidas y sus hogares. Hasta pronto.